Clara estaba de pie en la reluciente cocina de la finca Stein, y el suave zumbido de los modernos electrodomésticos la tranquilizaba. Sus manos se movían con facilidad, picando hierbas, cortando verduras y removiendo salsas, y cada movimiento era un reflejo de los años que había pasado perfeccionando su oficio. La cocina era su dominio, un lugar donde encontraba solaz y propósito. Esta noche, sin embargo, algo era diferente. Hacía tiempo que el sol se había puesto, proyectando sombras sobre las impolutas encimeras, y una brisa fresca soplaba a través de las ventanas abiertas. Se detuvo un momento, se limpió las manos en el delantal y sus pensamientos divagaron. Había una inquietud en el aire que no podía comprender. Clara no sabía si era una sensación instintiva de que algo iba mal, de que la cena de esta noche iba a ser algo más que una simple cena. Miró el reloj de pared. Era casi la hora de cenar. La cena había sido uno de los deseos de Elena, un menú elaborado con ingredientes que podrían describirse como simplemente suntuosos. Todo estaba cuidadosamente escogido, los mejores cortes de carne, las verduras más frescas, las hierbas más raras. Pero fueron las hierbas las que llamaron la atención de Clara, cada una más exótica y desconocida que la anterior. Se enteró de que algunas de ellas tenían poderosas propiedades, peligrosas si se manipulaban mal. Casi podía sentir la pesadez de su presencia en la tabla de cortar. Clara se detuvo mientras clavaba el cuchillo en una rodaja de chalota y frunció el ceño, pensativa. Llevaba años trabajando en casa de los Stein, pero hoy era diferente. Las peticiones de Elena siempre habían sido específicas, quizás un poco extrañas a veces, pero nunca hasta este punto. Las hierbas no le parecían adecuadas. Algo en ellas no encajaba, y su instinto le decía que había algo más en este plato de lo que le habían contado. Sacudió la cabeza, tratando de alejar ese pensamiento. «Estás paranoica», se dijo, pero las manos le temblaban ligeramente mientras seguía cortando. «Es solo el estrés de una noche ajetreada y largas horas de preparación. Nada más que eso». El sonido de unos pasos detrás de ella la hizo dar un respingo, y se volvió para ver a Elena de pie en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. La suave luz de la lámpara del pasillo proyectaba una sombra sobre su rostro, haciendo difícil distinguir su expresión. Una leve, casi imperceptible sonrisa temblaba en las comisuras de los labios de Elena, pero no le llegaba a los ojos. «Ya casi terminas». La voz de Elena era suave, tersa, pero tenía cierta acritud. Clara conocía a Elena desde hacía suficiente tiempo como para reconocer la tensión en su tono. «Sí, casi». La voz de Clara era uniforme, pero por dentro sentía una creciente inquietud. La presencia de Elena siempre despertaba algo en ella, una sensación que no podía explicar. No era solo la arrogancia o la frialdad que Elena irradiaba, sino algo más profundo. Elena se adentró en la cocina, pisando suavemente con los talones en el suelo de baldosas. «Es todo tan impresionante, ¿verdad? La grandeza de esta casa, la comida, la vida que llevamos. Desde luego, tú formas parte de ella. Confío en que, como siempre, harás que todo sea perfecto». Clara asintió, pero el cumplido le pareció vacío. No sabía a qué se debía, pero había una sensación de sutil control en las palabras de Elena, como si estuviera recordándole a Clara cuál era su lugar en el gran esquema de las cosas. «Me aseguraré de que todo esté en orden», dijo Clara con voz educada, pero la tensión en su pecho aumentó. La mirada de Elena se desvió hacia la olla de la cocina, donde la carne hervía suavemente en una rica salsa. «Huele divinamente. Estoy segura de que Gustav estará encantado». Al oír el nombre de Gustav, a Clara se le aceleró el corazón. Gustav Stein, su jefe, era un hombre amable y respetuoso. Su actitud tranquila siempre la tranquilizaba, en marcado contraste con la presencia calculadora de Elena. Con los años, Clara había desarrollado una discreta simpatía por él, no romántica, sino más profunda, admiración por su gentileza, por la forma en que trataba a todo el mundo con respeto, independientemente de su estatus. Clara terminó de remover la olla y se secó la frente con el dorso de la palma de la mano. «Serviré pronto». Elena se quedó un momento más, estudiándola con una mirada que parecía demasiado intensa. «Espero que lo hagas todo a tiempo. Es muy importante que la velada salga según lo previsto. No queremos sorpresas, ¿verdad?» A Clara se le aceleró el pulso. «¿Sorpresas?». Se volvió y miró a Elena, con expresión neutra,
pero por dentro sus pensamientos iban a toda velocidad. ¿Qué quería decir con eso? Sin sorpresas, respondió Clara, con voz firme a pesar de la ansiedad que le retorcía el estómago. Podía sentir la tensión en la habitación, una hostilidad silenciosa que parecía flotar en el aire como una tormenta a punto de estallar. Elena siempre había sido difícil de entender, pero hoy su comportamiento parecía diferente. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Clara sentía la mirada de Elena mientras seguía trabajando. Sus movimientos se volvieron más pausados, más cuidadosos. Era como si el propio proceso de cocinar se hubiera convertido en una prueba, un desafío para el que no estaba segura de estar preparada. Finalmente, Elena rompió el silencio. «Sabes, Clara, aprecio mucho tu trabajo. Pero a veces me pregunto si te das cuenta de la carga que puede suponer mantener todo en orden. La gente como tú». Hizo una pausa y sus labios se curvaron en una fina sonrisa. «No se da cuenta de las consecuencias de un error». A Clara se le aceleró el corazón, pero mantuvo la voz firme. «Comprendo mi papel, señora Stein. Estoy orgullosa de mi trabajo». La sonrisa de Elena no le llegó a los ojos. «Bien. Recuerde que los errores pueden costosos». Cuando Elena se volvió para irse, Clara no pudo evitar la sensación de que aquella conversación no había terminado. Las palabras de Elena quedaron congeladas en el aire, cargadas de un fuerte significado. Sabía que algo iba mal, pero no conseguía averiguar qué era. Respirando hondo, Clara reanudó su trabajo. La cena estaba casi lista. Sin embargo, mientras trabajaba, la ansiedad seguía creciendo. Algo iba mal y tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Clara acababa de empezar su jornada laboral cuando oyó el inconfundible sonido de un coche que se detenía delante de su pequeña y modesta casa. El motor se paró y la grava bajo los neumáticos crujió cuando el coche se detuvo. Clara vaciló, se limpió las manos en el delantal y se acercó a la ventana, sintiendo que la expectación le subía al pecho. No podía creer lo que veían sus ojos cuando vio el lujoso coche negro aparcado frente a la casa. Era el coche de Gustav Stein, el propietario de la finca donde trabajaba. Nunca había venido a su casa. ¿Por qué hoy? El corazón se le aceleró y se pasó rápidamente los dedos por el pelo, intentando serenarse. Abrió la puerta con cautela y salió vacilante. El aire de la mañana era fresco, con el olor de la tierra todavía impregnado del rocío. Junto al coche estaba Gustav, vestido con su habitual traje a medida. «Buenos días, Clara», la saludó con una suave sonrisa, aunque en sus ojos había una sinceridad que ella no estaba acostumbrada a ver. No había duda de la seriedad de su actitud al mirarla. Clara se quedó inmóvil un momento, sin saber qué decir. «Señor Stein, ¿qué le trae por aquí?» «He venido a darle las gracias», dijo Gustav en voz baja y llena de gratitud. «¿Por lo que hizo anoche?» Clara parpadeó sorprendida. «¿Qué quieres decir?» La expresión de su rostro se suavizó. «Por avisarme de la cena. Por confiar en tu instinto». Revisé el plato, algunos de los ingredientes eran realmente peligrosos. Si me lo hubiera comido, bueno, podría haber sido demasiado tarde. El peso de sus palabras golpeó a Clara como una ola. Sintió una oleada de alivio y un nudo de preocupación en el estómago al mismo tiempo. No sabía si había hecho lo correcto, si sus temores eran producto de su imaginación hiperactiva. Pero ahora, de pie frente a Gustav, se dio cuenta de lo cerca que había estado del peligro. «¿Y?» «No lo sabía exactamente», tartamudeó Clara, su voz delataba su nerviosismo. «Fue solo una sensación, señor. No pretendía interferir. No es asunto mío entrometerme en sus asuntos personales». «¿Suyos?» El tono de Gustav era suave, casi incrédulo. «Clara, es gracias a gente como tú que esta casa funciona bien. Llevas años aquí, trabajando con dedicación y esmero. Siempre has sido más que una cocinera para mí». Clara tragó saliva, con la respiración entrecortada. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Gustav siempre había sido amable con ella, pero nunca con tanta calidez y aprecio. La miraba como si no fuera una simple empleada, sino una persona que realmente le importaba. «¿Y?» «No sé qué decir», murmuró ella, aturdida por el inesperado gesto de amabilidad. Se quedó mirando al suelo,
sin saber cómo asimilarlo. Gustave se acercó un paso, con la mirada dura. Quiero decirte, Clara, que confío en ti. He confiado en ti durante todos estos años. Sé que no fue fácil para ti hablar anoche, pero me alegro de que lo hicieras. Y quiero que sepas que te estoy agradecido. Clara levantó los ojos y se encontró con su mirada, sintiendo una calidez derramarse en su pecho. Siempre había sentido una silenciosa admiración por Gustave, pero cuando él expresaba su confianza tan abiertamente, su corazón se hinchaba de orgullo. No tiene que darme las gracias, señor Stein, dijo en voz baja. Solo hice lo que creí correcto. La expresión del rostro de Gustave se suavizó y, por un momento, la silenciosa tensión que había entre ellos pareció disiparse. Por eso estoy aquí, Clara. He estado pensando. Quiero ofrecerte algo más que un puesto de cocinera. Sé que eres capaz de más que eso y confío plenamente en ti. ¿Podrías asumir más responsabilidades? Quizá incluso ocupar un lugar más central en la familia. El corazón de Clara latía frenéticamente y su mente intentaba comprender el significado de sus palabras. ¿Más responsabilidad? ¿Un papel central? Siempre había sabido que su lugar estaba en la cocina, alejada de asuntos más complicados. Nunca había imaginado que le pedirían que asumiera un papel así. Señor Stein, no sé qué decir, empezó, pero se le quebró la voz al intentar comprender el significado de la frase. Lo digo en serio, Clara, la interrumpió Gustave con suavidad. Te he observado durante años y sé que eres capaz. No se trata solo de cocinar. Eres capaz de más que eso. Te confío la casa y me sentiría honrado si pudieras ayudarme con algo más de lo que haces. Piensa en ello como una oportunidad para que crezcas. Te quiero cerca, donde pueda confiar en ti. Clara sintió el peso de sus palabras y una oleada de emociones contradictorias la invadió. Estaba asombrada por la confianza que él depositaba en ella, pero al mismo tiempo empezó a sentir miedo. ¿Estaba preparada? ¿Estaba preparada para asumir un papel tan alejado de lo que siempre había conocido? Antes de que pudiera responder, Gustave continuó, con voz cálida pero firme. Ya te he preparado un pequeño apartamento en la finca. Está a tu disposición, si lo deseas. Estarás más cerca de todo y podrás estar más al tanto de las actividades diarias. Quiero que estés cómoda aquí. Clara se quedó quieta un momento, meditando sus palabras. ¿Un pisito en la finca? La oferta era tan abrumadora como humillante. Siempre había vivido en un barrio modesto y la idea de vivir en una gran finca le parecía un sueño que no estaba segura de merecer. Señor Stein, no sé cómo. Se le quebró la voz, no sabía cómo expresar la avalancha de pensamientos que bullían en su cabeza. Sé que no es fácil de aceptar, dijo Gustave, con voz suave. Pero te lo doy porque confío en ti. Más que nadie en esta casa, confío en ti. A Clara le dio un vuelco el corazón. Siempre había admirado a Gustave por su amabilidad y respeto, pero ahora, en ese momento, se daba cuenta de lo mucho que la valoraba. Se sintió honrada y profundamente conmovida por sus palabras. Nunca había imaginado que su humilde papel de cocinera la llevaría a semejante resultado. Tras un largo silencio, finalmente habló, con voz suave pero llena de gratitud. Acepto su oferta, señor Stein. Le doy las gracias. Prometo trabajar duro y estar orgullosa de usted. Gustave sonrió, una sonrisa sincera que le llegaba a los ojos. No lo dudo, Clara. No lo dudo en absoluto. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Clara le observó con sentimientos encontrados. Estaba agradecida por su confianza, pero una parte de ella se sentía insegura. Tenía por delante un camino inexplorado y no podía evitar la sensación de que esta nueva responsabilidad traería consigo retos para los que aún no estaba preparada. Pero una cosa era segura, las cosas nunca volverían a ser como antes. La vida tranquila y acogedora que había llevado en la cocina iba a cambiar para siempre. Y no estaba segura de estar preparada para lo que le esperaba. Los días siguientes a la visita de Gustave fueron un torbellino de cambios para Clara. El pequeño piso de la finca, con el que antes solo había soñado, era ahora suyo. El modesto y tranquilo espacio alejado de miradas indiscretas le proporcionó paz e intimidad, pero también supuso un cambio en su vida para el que no estaba totalmente preparada. Siempre se había conformado con su papel en la cocina,
pero ahora que le habían dado aún más responsabilidades, los muros de la mansión parecían cerrarse y la tensión se palpaba en el aire. La nueva posición de Clara no era solo un cambio de espacio físico, sino que traía consigo un nuevo nivel de concentración. Gustave siempre había confiado en ella, pero ahora que estaba tan cerca del funcionamiento interno de la familia, no podía evitar sentir el peso de las expectativas de los demás, especialmente de Elena. Elena, que se había mostrado visiblemente disgustada cuando Gustave le había sugerido que asumiera un papel más importante, no intentó ocultar su disgusto. Sus gélidas miradas se habían convertido en una parte familiar del día de Clara, y parecía como si cada uno de sus movimientos fuera observado, analizado. Era como si Elena la hubiera marcado como enemiga. Pero Clara sentía algo más que celos, era algo más oscuro, más peligroso. Una tarde, Clara paseaba por el frondoso jardín cercano a su piso y vio que Elena estaba de pie junto a un seto alto, con una postura rígida e inflexible. Con los brazos cruzados sobre el pecho, observaba la finca con una mirada que solo podía describirse como de desprecio. Clara vaciló un momento, preguntándose si debía acercarse, pero entonces Elena habló y su voz resonó en el vecindario. «Estás muy a gusto, ¿verdad?». Había una nota aguda en la voz de Elena que cortaba el aire con facilidad. «Debe ser agradable tener tu propio lugar aquí, en medio de todo este lujo. Supongo que este lugar tiene todo lo que siempre has soñado». Clara se acercó con cautela, su mirada recelosa. «¿Es diferente?», respondió, manteniendo la voz uniforme. «Agradezco la oportunidad». Los labios de Elena se curvaron en una leve sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Agradecido, dices. Eres un hombre afortunado, Clara. La gente como tú no suele permitirse ese lujo». Hizo una pausa y entrecerró los ojos. «Recuerda dónde estás. Cuanto más te acerques a Gustave, más a menudo te encontrarás en el centro de acontecimientos de los que no quieres formar parte». A Clara se le aceleró el corazón, pero no mostró su malestar. «Estoy aquí para hacer mi trabajo, señora Stein», dijo en voz baja, aunque había una nota de acero en su voz. «Nada más». La sonrisa de Elena se desvaneció, sustituida por una fugaz mirada de sospecha. Inclinó ligeramente la cabeza y estudió a Clara con una mirada fría y calculadora. «Por supuesto», dijo, con voz suave de nuevo. «Ten en cuenta que aquí las cosas no son tan sencillas como parecen. Hay complejidades, cosas que quizá no entiendas del todo. La gente cree que puede entrar en este mundo sin consecuencias, pero no es así». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran solo las palabras de Elena, era la forma en que las decía. Había algo velado en su tono, algo que Clara no alcanzaba a comprender. Era como si Elena le estuviera advirtiendo de algo mucho más importante que su posición en la familia. Clara sintió un extraño presentimiento, pero prefirió callar, no quería darle a Elena ningún motivo para temer. A medida que pasaban los días, Clara no podía deshacerse de la sensación de que caminaba sobre el filo de una navaja. Se mantenía cada vez más en contacto con Gustave, que le asignaba la supervisión de diversos aspectos de la vida de la finca. Se había creado un profundo vínculo entre ellos, no solo como empleador y empleada, sino como aliados en un mundo en el que la confianza escaseaba. Gustave apreciaba su perspicacia y Clara, a su vez, le quería cada vez más, no solo por su amabilidad, sino por su inquebrantable fe en sus habilidades. Pero la presencia de Elena en la casa era como una sombra que se cernía sobre cada momento, su presencia pesaba sobre el hogar. Clara lo sentía cada vez más a medida que se desenvolvía en su nuevo papel. Elena, que antes era una esposa elegante y equilibrada, ahora parecía más irritada, y cada uno de sus movimientos tenía un matiz de fastidio. Clara tenía claro que Elena estaba perdiendo el control de sí misma. A menudo hacía comentarios duros sobre la creciente influencia de Clara en la familia y no intentaba ocultar su desprecio. Parecía que cada comentario que hacía era un sutil intento de socavar la posición de Clara, de recordarle que, al fin y al cabo, solo era una cocinera, nada más. Una noche, mientras Clara servía la cena, notó un sutil cambio en el ambiente. Había tensión en la sala. Gustave estaba sentado a la cabecera de la mesa, manteniendo su calma habitual, pero Clara podía ver la preocupación en sus ojos. Era consciente de los cambios que se estaban produciendo, de la creciente fricción entre su esposa y la mujer en la que había llegado a confiar. Elena, sentada frente a él, apenas hablaba, sus ojos viajaban de Clara a Gustave con una expresión ilegible.
A medida que avanzaba la velada, Clara sintió la gravedad de la guerra silenciosa que se estaba desarrollando. Elena ya no ocultaba su disgusto. Sus comentarios pasivo-agresivos se volvieron más agudos, más punzantes. Clara había aprendido a ignorarlos en su mayor parte, pero hoy era diferente. Cada palabra de Elena estaba llena de veneno, cada mirada era una acusación silenciosa. ¿Crees, Clara, crees que estás capacitada para asumir semejante responsabilidad?, preguntó Elena de repente, con la voz llena de sarcasmo, mientras apartaba el plato. Llevas mucho tiempo en la cocina. ¿Estás segura de que puedes manejar las complejidades de las tareas domésticas? Clara mantuvo la calma, sin mover las manos mientras dejaba los platos. Llevo aquí el tiempo suficiente para entender el funcionamiento interno de esta casa, señora Stein, dijo, con voz firme. Hago todo lo que puedo para que las cosas funcionen bien. Gustav, sintiendo la tensión, habló antes de que Elena pudiera decir algo más. Elena, ya he hablado de esto con Clara. Ella es capaz de manejar sus deberes. Su tono era firme, pero había una nota de decepción en el que Clara no había notado antes. La mirada de Elena se endureció y, por un momento, la habitación pareció congelarse. Luego sonrió, aunque la sonrisa era fría y forzada. Por supuesto, cariño. Estoy segura de que sabes lo que es mejor. Pero había sarcasmo en sus palabras, y Clara vio un destello de hostilidad en sus ojos. Cuando terminó la cena y los últimos invitados se marcharon, Clara regresó a su pequeño piso. El ambiente de la casa había cambiado y sabía que no se trataba solo de su imaginación. Elena empezaba a mostrar sus verdaderos rasgos y Clara podía percibir el creciente peligro, el trasfondo de algo más oscuro que acechaba bajo la superficie. No sabía de qué era capaz Elena, pero Clara no podía evitar la sensación de que lo peor estaba por llegar. Clara se sentó junto a la ventana de su piso y contempló la extensa finca a lo lejos. Sabía que no podía echarse atrás. Debía mantenerse firme, no solo por su propio bien, sino también por el de Gustav. Lo que estaba en juego era más importante que nunca, y estaba preparada para enfrentarse a lo que viniera. Pero aún no sabía que la batalla no había hecho más que empezar. Los días que siguieron a la tensa cena estuvieron llenos de un inquieto silencio. El ambiente de inquietud que reinaba en la casa se había convertido en algo tangible, una guerra tácita que se cocía a fuego lento bajo la superficie. Clara se esforzaba por concentrarse en sus asuntos, pero cada interacción con Elena parecía aumentar la tensión. Los agudos comentarios de la mujer eran un recordatorio constante de que la paz de la casa era frágil. Y aunque Gustav le mostraba amabilidad y confianza, Clara no podía evitar la sensación de que había algo más profundo detrás que aún no podía discernir. Fue en uno de esos días tensos cuando Gustav pidió verla. Su voz, tranquila y firme como siempre, fue un alivio después de la tormenta que había estallado entre él y su mujer. Le pidió que se reuniera con él en su despacho. A pesar de la sencillez de la invitación, Clara sintió que un malestar se agitaba en su pecho. No tenía ni idea de qué quería hablar Gustav exactamente, pero no podía evitar preguntarse si tendría algo que ver con la creciente tensión entre él y Elena. Clara se acercó a la oficina de Gustav y su corazón retumbó en su pecho mientras golpeaba ligeramente la puerta. Adelante, sonó la voz de Gustav desde el interior. Respirando hondo, Clara abrió la puerta y entró en el despacho. La habitación estaba inundada por la suave luz dorada del sol de la tarde, y Gustav estaba sentado ante su gran escritorio, con una pila de papeles delante. Pero no fueron los papeles lo que llamó su atención, sino la fotografía que sostenía en la mano. Clara se detuvo en el umbral de la puerta, y la inquietud se agitó en su alma. «¿Señor Stein?», preguntó con voz insegura. Gustav levantó la cabeza y en sus ojos había un destello de incertidumbre que hizo latir con fuerza el corazón de Clara. «Clara», comenzó, su voz sonaba más tranquila que de costumbre. «Tengo que enseñarte algo». Le hizo un gesto para que se acercara y ella cruzó la habitación con inquietud. Cuando llegó a la mesa, Gustav le tendió una fotografía. Clara la cogió y sus manos temblaron ligeramente al estudiar la imagen. Era una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Mostraba a un hombre que reconoció vagamente, de pie junto a una mujer, con un niño pequeño en brazos. La mujer le resultaba familiar, aunque Clara no podía localizarla. ¿Los reconoces?, preguntó Gustav, con preocupación y curiosidad perceptibles en su voz.
Los ojos de Clara se abrieron de par en par al mirar la fotografía. La mujer de la fotografía era sorprendentemente hermosa, sus rasgos suaves y apacibles, y había algo dolorosamente familiar en su sonrisa. El niño que tenía en brazos era una niña, con el rostro parcialmente oculto, pero algo en ella hizo que a Clara se le acelerara el corazón. ¿Podría ser? ¿Y? No lo sé, susurró Clara, mirando la fotografía. Nunca había visto a esta mujer. Pero el bebé, se parece a mí. Gustave asintió lentamente, con expresión sombría. Eso es exactamente lo que me temía. La mujer de la foto es la madre de Elena, y el niño, eres tú. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor al darse cuenta. Se le cortó la respiración y agarró la fotografía con fuerza, con los nudillos blancos. Nunca había sabido nada de su madre, ni siquiera se había dado cuenta de que podía estar emparentada con la familia Stein. Pero ahora, de pie frente a Gustave con la fotografía en las manos, todo había cambiado. La madre de Elena, repitió Clara, con la voz temblorosa por la incredulidad. Pero, ¿cómo? ¿Y? No lo entiendo. ¿Cómo puedo ser su hermana? La mirada de Gustave era firme, pero llena de tensión silenciosa. He estado investigando, Clara. Encontré viejos registros familiares y descubrí que la madre de Elena, antes de casarse con su padre, tuvo una breve aventura con otro hombre. ¿Su padre? Creo que esta fotografía es la prueba de esa aventura. Lo que significa que tú eres la hermanastra de Elena. Clara sintió que se le formaba un nudo en la garganta y tuvo que sentarse en la silla más cercana para calmarse. La verdad era tan abrumadora, tan imposible, que no podía comprenderla del todo. La misma mujer que le había hecho la vida imposible, la que solo le había mostrado desprecio, ¿era ahora su hermana? Pero, ¿por qué no lo sabía yo?, susurró Clara, incapaz aún de asimilar la revelación. ¿Por qué nadie me lo dijo? Gustave respiró hondo, con expresión contradictoria. No estoy seguro, pero sospecho que tu padre guardó el secreto. Quizá no quería que lo supieras. Ha habido rumores sobre sus amoríos, pero nada concreto. El padre de Elena, Friedrich Vogel, tenía una reputación, pero hizo todo lo posible para ocultar esa parte de su vida. Parece que la conexión de tu madre con la familia Stein quedó enterrada con el pasado. Clara volvió a mirar la fotografía y la verdad empezó a sentarse sobre ella como una niebla espesa. Siempre se había sentido desplazada, a diferencia del mundo que la rodeaba, y ahora las piezas del rompecabezas de su pasado empezaban a encajar. Elena nunca se enteró, ¿verdad?, preguntó Clara, con voz temblorosa pero llena de una nueva confianza. No tiene ni idea de que soy su hermana. Gustave negó con la cabeza. No, no lo sabe. Creo que nunca lo ha sabido. Y no estoy seguro de cómo reaccionaría si lo supiera. Pero creo que ese secreto está en la raíz de todo lo que ha pasado entre vosotros. Clara se quedó callada, la gravedad de la situación pesaba sobre sus hombros. Siempre se había considerado una extraña, pero ahora la verdad era innegable. No era solo una extraña, era de la familia. Toda su vida se había basado en mentiras, en el secreto que su padre le había ocultado, y ahora se encontraba en el centro de algo mucho más grande que ella. Levantó los ojos hacia Gustave, su voz apenas superaba un susurro. ¿Qué hago ahora? Gustave se levantó y caminó alrededor de la mesa, su presencia calmaba e inquietaba al mismo tiempo. No lo sé, Clara. Pero sí sé una cosa, no estás sola en esto. Voy a ayudarte a descubrir lo que viene a continuación. Te mereces la verdad. Y pase lo que pase con Elena, tienes un lugar aquí. También es tu familia. El corazón de Clara estallaba de gratitud y confusión. De ninguna manera había esperado que su vida siguiera este camino. Los cimientos de su mundo se tambaleaban, pero las palabras de Gustave le daban esperanza. Mientras miraba de nuevo la fotografía, la mente de Clara zumbaba. La verdad había sido revelada y ya no había vuelta atrás. La revelación de su relación con Elena era solo el principio. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, Clara sabía una cosa, tenía que afrontarlo de frente. No más esconderse. No más huidas. Encontraría su lugar en esta familia, tanto si Elena la aceptaba como si no. Pero el camino a seguir no estaba claro. La verdad había sido revelada, y ahora nada volvería a ser igual.
Los días que siguieron al descubrimiento del verdadero origen de Clara pasaron de pura emoción. El peso de darse cuenta de que Elena era su hermanastra pesaba mucho en su corazón, pero aún más era la realidad de cómo el secreto afectaría a su relación con la familia Stein. Siempre se había considerado una extraña, alguien que no pertenecía a ellos, pero eso estaba cambiando. La verdad, aunque desagradable, por fin salía a la luz. Clara siempre había sabido que su vida había estado marcada por una serie de verdades silenciosas y tácitas. Pero ahora empezaba a dudar de todo. Gustav Stein, el hombre amable y atento para el que había trabajado todos estos años, se había convertido no solo en su jefe, sino también en su protector, y su confianza en ella se había hecho aún más profunda. Pero, ¿podría ella sola resolver las complejidades de su nueva relación con él? ¿Podría encontrar su lugar en la familia Stein sin causar más daño? Pasó los días siguientes en su pequeño apartamento reflexionando sobre lo sucedido. Aunque le habían ofrecido un papel más importante en la familia, su mente estaba demasiado nublada por las preguntas y las dudas como para aceptar plenamente la oferta. ¿Cómo se relacionaría con Elena? ¿Su hermana la aceptaría? ¿Y qué significaba todo esto para su propia identidad? La tensión entre Clara y Elena seguía flotando en el aire, pero ahora estaba eclipsada por un entendimiento tácito. Era evidente que Elena había intuido que algo iba mal mucho antes de que Clara supiera la verdad. Su lucha silenciosa por el control de la situación se había intensificado en las últimas semanas, pero ahora había adquirido un nivel nuevo y más complejo. Una tarde, mientras Clara paseaba por los terrenos de la finca, sumida en sus pensamientos, oyó el sonido de unos pasos a su espalda. Cuando se volvió, se sorprendió al ver que Gustav se le acercaba. Su rostro era serio, pero había una suavidad en su expresión que la hizo tranquilizarse de inmediato. Clara, le dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Clara asintió, con el corazón acelerado mientras se preparaba para lo que iba a ocurrir. Era difícil ignorar las emociones abrumadoras que sentía a su alrededor, pero tenía que ser lo suficientemente fuerte como para hacer frente a cualquier dificultad. Caminaron en silencio durante un rato, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped. Finalmente, Gustav rompió el silencio. Sé que no es una situación fácil, dijo, con voz suave pero llena de tensión. Pero necesito que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que le pase a Elena. Ahora formas parte de esta familia. A mis ojos, siempre lo has sido. El corazón de Clara se aceleró de emoción, pero luchó por mantener la compostura. Gracias, señor Stein. Pero todo esto es tan abrumador. No sé cómo orientarme. Nunca he sido miembro de una familia como esta. Gustav dejó de caminar, volviéndose hacia ella. Clara, escúchame. Le puso una mano en el hombro, su tacto cálido y tranquilizador. Para mí no eres solo una empleada. Eres más que eso. Eres parte de esta familia y confío en ti. Y eres más que una cocinera. He visto tu fuerza, tu dedicación, tu carácter. Eso significa para mí más que cualquier otra cosa. A Clara se le cortó la respiración y por un momento solo pudo asentir, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Nunca se había considerado miembro de la familia, pero las palabras de Gustav fueron un bálsamo para su alma. Siempre había admirado su bondad y su respeto por los demás, pero oírle decir que ella formaba realmente parte de su vida le hizo sentir como si se hubiera quitado un peso de encima. Nunca pedí esto, Gustav, susurró finalmente Clara, con voz vulnerable. Nunca pedí formar parte de esta familia, pero ahora que lo soy. No sé cómo aceptarlo. No sé si podré ser la persona que Elena espera que sea. La expresión del rostro de Gustav se suavizó. No necesitas ser nada, Clara. Eres quien eres, y eso es suficiente. Sé que has tenido una relación complicada con Elena, pero no necesitas luchar por su aprobación. He visto lo suficiente para saber quién eres, y eso es lo único que importa. Clara respiró hondo, tratando de calmarse. Las palabras de Gustav le trajeron una sensación de paz, pero sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. La actitud glacial de Elena era cada vez más fría y estaba claro que sus celos y su resentimiento no desaparecerían pronto. Pero gracias al apoyo de Gustav, Clara sintió nuevas fuerzas. Quizá por primera vez podía mirar al futuro sin miedo a lo que pudiera depararle. Haré todo lo que pueda, dijo Clara en voz baja, y había una tranquila determinación en su voz.
Haré todo lo que pueda para demostrar que pertenezco a este lugar. Gustave sonrió, con los ojos llenos de orgullo. Eso es todo lo que puedes pedir, Clara. Los días siguientes estuvieron marcados por sutiles cambios. Gustave empezó a asignarle cada vez más tareas en la finca, y aunque al principio los demás miembros del personal desconfiaban de ella, poco a poco le fueron cogiendo cariño. Su papel pasó de la simple supervisión de las comidas a la gestión de las diversas necesidades de la finca, desde la organización de eventos hasta el buen funcionamiento de los asuntos domésticos. Tenía más autoridad de la que hubiera imaginado, pero la manejaba con gracia y humildad. Sin embargo, el aspecto más difícil de su nuevo papel seguía siendo su relación con Elena. A pesar de las garantías de Gustave, la frialdad de Elena persistía, y Clara no podía evitar sentir el aguijón de la creciente hostilidad de su hermana. La casa se había convertido en un campo de batalla por el poder, y Elena no estaba dispuesta a ceder su posición fácilmente. Una noche, mientras Clara preparaba la cena, Elena apareció en la cocina, haciendo sonar con fuerza sus tacones sobre el suelo de mármol. Su presencia era sofocante, pero Clara se contuvo y se concentró en la tarea que tenía entre manos. No está mal la variedad de hoy, comentó Elena con frialdad, echando una mirada crítica a los platos de la mesa. Parece que te estás sintiendo muy cómoda en esta casa, Clara. Clara se volvió y miró a su hermana a los ojos. Solo hago mi trabajo, Elena, respondió con serenidad, asegurándome de que todo funciona bien. La sonrisa de Elena era tensa y algo indescifrable brilló en sus ojos. Por supuesto. Pero recuerda cuál es tu lugar. Puede que ahora tengas un título, pero no creas que eso te convierte en algo más que una ayudante. A Clara se le encogió el corazón, pero no dejó que las palabras de Elena la afectaran. Había trabajado demasiado como para dejarse arrastrar por la amargura de su hermana. Conozco mi lugar, dijo Clara en voz baja, pero había una firmeza en su voz que la sorprendió incluso a ella misma. Pero también sé cuál es mi lugar con Gustave. Y eso es lo que importa. La mirada de Elena se agudizó, pero no dijo nada más. En lugar de eso, giró sobre sus talones y salió de la cocina, sus pasos resonando en el silencio que siguió. Clara exhaló, aliviada. Había defendido su posición, y por primera vez en su vida, tenía un rayo de esperanza. Ya no era la mujer tímida que había vivido a la sombra de la gran finca. Ahora era Clara Stein, no solo una cocinera, sino un miembro más de la familia. Y era un papel que estaba aprendiendo a aceptar, paso a paso. Con el paso del tiempo, Clara se fue sintiendo cada vez más segura de su lugar en la familia. Gustave continuó apoyándola, confiándole cada vez más responsabilidades en la gestión de la finca. Aunque Elena seguía resentida, Clara ya no le temía. Había encontrado su lugar y nadie, y mucho menos Elena, podía arrebatárselo. Pero Clara sabía que aquello no era más que el principio. Las dificultades continuarían, pero con la confianza de Gustave, su propia fuerza creciente y el apoyo del personal doméstico, se sentía preparada para lo que estaba por venir. El futuro era incierto, pero por primera vez en su vida, Clara sintió que tenía el valor de dar un paso adelante. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que su nuevo comienzo había empezado de verdad.